No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Y decíamos entonces, sí, que para también comprender un poco, decíamos que el rock no quedó ajeno a todo esto que estamos viviendo, estamos celebrando, estamos recordando hoy a 40 años del golpe. Estamos hablando entonces con Sergio Pujol, el escritor de un libro muy importante como Rock y Dictadura, que acá tenemos en la mesa para compartir un poco con él. Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Te saludamos del Jardín de los Presentes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por este momento, gracias por este rato en este día también tan especial, que sé también que vos estás teniendo mucha actividad al respecto, porque bueno, también sos una parte importante de la movida en el sentido de que has retratado como nadie en tu libro Rock y Dictadura lo que sufrió el movimiento, lo que atravesó el movimiento en esos tiempos, ¿no? Sí, digamos que logré conciliar dos aficiones que son la historia y la música para abordar un tema que durante muchos años fue una zona errónea o por lo menos un tanto oscura en mi memoria, porque a mí me tocó ser joven, adolescente y joven en aquel tiempo, y por lo tanto lo que yo tenía antes del 2005, que es cuando escribí este libro, la primera edición de este libro, era una mezcla, un mix de sentimientos, porque por un lado, por supuesto, ya tenía plena conciencia, estaba empezando mis estudios universitarios de lo que estaba sucediendo en el país, y lo viví con mucha angustia, con miedos que quedaron incorporados a mí hasta, te diría, hasta la actualidad, y que voy a llevar siempre conmigo hasta el final de mis días. Por ejemplo, ver un patrullero de la policía y rápidamente buscar el documento de identidad en el pantalón, Qué ¿no? increíble, sí, como actos reflejos que quedaron, ¿no? Un acto reflejo, exactamente, un acto reflejo. Pero por otra parte, me tocó ser joven esos años y bueno, fui a recitales, iba al cine, conocí gente, me sociabilicé, conocí a la que iba a ser mi primera esposa, es decir, seguí la vida tratando de que fuera lo más natural posible. Entonces ahí, digamos, ese choque o esa combinación bastante traumática y un tanto esquizofrénica, ¿no?, entre esa situación que se vivía bajo el estado de sitio y con el terrorismo de Estado, y por otro lado la cotidianidad de un joven que iba a recitales y que intentaba formarse profesionalmente y aprender y estudiar. Bueno, ese es digamos, el registro de aquellos años que yo llevaba adentro y que luego pude objetivar y pude analizar más fríamente con las herramientas que me da la profesión de historiador y de crítico musical, ¿no? Por eso que, digamos, en mi producción, que la verdad que es bastante vasta desde el punto de vista literario, tengo varios libros publicados, este es un libro que ocupa un lugar muy especial para mí. Totalmente. A mí es el libro que más me llegó, más me conmovió, y también otro que quiero mencionar es La década rebelde. Otro gran libro también tuyo, Sergio. Yo te agradezco que lo recuerdes porque es un libro que salió en el año 2002, no era un buen año para editar, en realidad no era un buen año para hacer nada, ¿no? Era un año muy complicado y el libro pasó bastante inadvertido y nunca se reeditó. Es el libro que precede a este. Justamente cuando yo terminé de escribir esta historia de los años 60, que es una historia que también está atravesada por el autoritarismo, porque está el golpe del 66 de Onganía, el rock nace en la Argentina, se desarrolla en la Argentina bajo esas condiciones autoritarias. De cualquier manera, en comparación a lo que vino más tarde, la década del 60 aparece como una década muy luminosa, de muchas transformaciones, de grandes expectativas, ¿no?, de utopías que, bueno, que lamentablemente muchas de ellas fueron tronchadas de una manera muy violenta, ¿no? Sergio, una consulta. Cuando vos escribís esto, ¿viviste muchas historias o mucha vivencia de lo que escribís ahí en La Plata, no? ¿Qué ciudad esta? Sí. Es una ciudad, ha sido una ciudad muy golpeada por la represión, como mucha gente sabe, una ciudad universitaria que tenía una vida política y cultural muy intensa, muy despierta, digamos, y efectivamente, sí, tal vez no directamente a la gente de mi edad, de mi promoción, podríamos decir, porque yo era muy joven, en el 76 yo tenía 17 años,
pero quienes tenían apenas 2 o 3 años más, bueno, sí, efectivamente ahí hay una generación que fue diezmada, ¿no? Claro, sí. Y todos conocemos gente que desapareció en La Plata, gente que se tuvo que exiliar, muchos hermanos mayores de amigos aún hoy viven en España o viven en Francia. Bueno, las heridas que dejó la dictadura en La Plata han sido tremendas y por supuesto no han cicatrizado, ¿no? No, en absoluto. Tanto es así que es una ciudad que está siempre muy movilizada, ¿no? Claro, sí. Hoy a la mañana, por ejemplo, en la Comisión Progresiva por la Memoria, que dirige Adolfo Pérez Esquivel, se hizo un acto y fue mucha gente. Después muchas de esas personas, bueno, yo no pude porque estuve atendiendo ese tipo de requerimientos, pero buena parte de la juventud y gente no tan joven se movilizó a la plaza hoy a la tarde, Sí, ¿no? sí, ya estuvimos. Así que, claro, afortunadamente, digamos, podemos decir que hay una conciencia social ya absolutamente incorporada y asentada sobre lo que significó la dictadura. Creo que hay temas sobre los que prácticamente ya no se discute o no se debería discutir, ¿no? Lamentablemente cada 2 por 3 aparece alguna voz discordante, algún editorial como el que sacó hoy el Diario de la Nación, que es tremendo, Sí. donde habla de reconciliación. Bueno, La Nación hace ya un tiempo que viene... Sí, las editoriales sí, son tremendas, sí, sí, últimamente sí, son, la verdad que... sí, es una cosa evidentemente premeditada, ¿no? Hay un intento de hacer una especie de revisionismo de lo que fue la década del 70 y sobre todo de lo que fue la dictadura, La teoría de ¿no? los 2 demonios, y también aparte Sí. porque encuentran también, me parece a mí, un clima favorable hoy en día, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Eh? Hay sí, evidentemente ha habido un cambio político y ya sabemos que el actual gobierno de ninguna manera piensa convertir el tema de la memoria en política de Estado. Tal vez no lo ataque directamente porque, insisto, es un tema que está muy legitimado incluso a nivel internacional, pero hay muchas maneras de que el tema pierda presencia en la agenda. Uno puede dejar que languidezca, ¿no es cierto? Menos Claro, recursos, exacto. Sí, menos sí, sí. esfuerzo por parte del Estado a conmemorar fechas como la de hoy, ¿no? Y decir, bueno, hay que mirar al futuro. Bueno, esas son señales preocupantes, pero me parece que aún así la memoria social y el trabajo de la historia han sido muy importantes en todos estos años. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo, la tarea de quienes hemos investigado este tema desde diversas perspectivas, en el caso mío desde la música y la juventud, me parece que tenemos una tarea indexada, una tarea mayor, porque ya hay por lo menos 2 generaciones de argentinos que nacieron después del 76. Claro, sí. Por lo tanto estamos hablando de algo que pasó hace muchos años para esta gente, en términos históricos no, pero digamos a escala de una vida humana son muchos años. Es como si yo tuviera que referirme a la década del 30, yo nací en el 59, por lo tanto la distancia que separa a los jóvenes del 76 es la que me separaba a mí de adolescente del golpe del 30. Era una historia vieja, una historia lejana. Entonces el trabajo de la memoria me parece que es un trabajo que hay que hacer con mucho más celo y con mucho más cuidado, ¿no es cierto?, a medida que pasa el año, y creo que es cada vez más valioso. Esto lo digo porque a veces pienso, bueno, ya son muchos años hablando de esto, otra vez, ¿no es cierto? A veces uno se siente un poco fatigado porque además es remover un momento muy triste en la Argentina, pero por otro lado pienso que el trabajo se vuelve cada vez más necesario. Sergio, sí, Mariano. No, Sergio, esto te quería comentar de tu libro en particular. Es un libro que está muy bien documentado, tiene mucha información, pero también tiene mucha vivencia de los músicos, muchas experiencias de los músicos en primera persona. Una de ellas, por ejemplo, recuerdo a León Gieco cuando fue entrevistado por el general Montes y esa arma que lo amenaza arriba del escritorio. Pero a mí la que particularmente más me conmueve, más me parece impresionante, es cuando Luis Alberto Spinetta es detenido una noche y encuentra en un calabozo escrita en una pared la letra del Cementerio Club. Contanos un poco esa parte, porque también debe ser muy impresionante, ¿no?, para retratarla. Bueno, claro, en realidad yo lo que me propuse es un contrapunto entre 2 relatos. Un relato es el relato de la dictadura, no toda la dictadura, porque obviamente estamos hablando de un gobierno dictatorial que gobernó durante 7 años la Argentina, por lo tanto hay muchos aspectos para abordar, está la política exterior, política económica. Yo me centré más que nada en los discursos de los militares referidos a los jóvenes, a la cultura y a la educación. Sí. Y el otro relato es el relato de las historias de vida de los rockeros, ¿no? Porque en lugar de contar la evolución o las transformaciones del rock a lo largo de esos años, me pareció más interesante
ver de qué modo yo podía encarnar esa historia en algunos de los grandes artistas del género, que en esa época eran por supuesto muy jóvenes, pero ya eran tipos bastante consagrados. El caso de Spinetta, ni hablar. León Gieco ya se había sentado desde mediados de la década del 70 con su segundo y su tercer disco. Charly García ya era muy joven, tenía 26, 27 años, pero tenía ya una trayectoria importantísima con Sui Generis, con La Máquina de Hacer Pájaros, y así fueron apareciendo historias. En el caso particular de la historia de Spinetta, bueno, él se la cuenta en alguna oportunidad a Eduardo Berti y la contó también en otra entrevista. En el caso de la de Montes me la contó el propio León Gieco. Después hay historias de Charly García, por ejemplo, que vivió muy de cerca todos estos episodios, y tal vez fue, junto a Gieco, el autor más significativo, autor y compositor más significativo, en el sentido de que su obra parecía estar interpelando lo que estaba sucediendo en la Argentina. Con esto no quiero decir que sea superior o más valiosa que la del Flaco Spinetta y otros artistas. Creo que era más urgente en ese sentido. Me parece que logró sintonizar con mucha precisión el humor social que se estaba viviendo en esos años, y todo lo que no se decía, todo lo que digamos se percibía en el aire, en el ambiente, y que él con esa intuición notable que tiene y con esa capacidad de crítico de costumbres que tiene, logró convertir en canciones. O sea, hay canciones que aún hoy las volvemos a escuchar y decimos, pucha, qué ingenio, qué agudeza, ¿no? Uno escucha a José Mercado, por ejemplo, ¿no? Y José Mercado parece una canción de Discépolo de los años 30, ¿no? Quiero decir, es a la Argentina de los 70 y 80 lo que Enrique Santos Discépolo fue en la Argentina de los 20, de los 30. Y su personaje mordisquito fabuloso. Y su personaje mordisquito fabuloso. O uno escucha, por ejemplo, una canción como Hipercandombe, o escucha Grasa de las Capitales, claro, él no se banca más, ¿no es cierto? Bueno, él no se banca más, es lo que buena parte de la sociedad civil sentía a fines de la década del 70, después de haber recibido de una manera un tanto fría y resignada el golpe del 76, hay que decirlo, ¿no? Sí, por supuesto. El golpe del 76 se puede llevar a cabo en parte por la complicidad económica, porque hay un plan ultraliberal que los liberales le venden a un sector importante del ejército, como había pasado en otros momentos en la Argentina. Hay un aparato represivo que ya está funcionando por lo menos desde el 74-75, ¿no? Y hay también un cierto hastío en la gente por la violencia política, por el desgobierno en la época de Isabel, la sensación de caos. Entonces, cuando se produce el golpe, bueno, la sociedad está sin defensas, sin defensas cívicas, digamos, como para movilizarse a la plaza, salir a copar los espacios públicos, expresarse libremente. Entonces, esto es lo que evidentemente hace que el golpe sea posible y luego se consolide con todo el aparato represivo. Así que el rol de la música en ese sentido fue muy importante como una especie de despertador de conciencia, diría yo. Y en ese punto la juventud se encontró en un problema, Sergio, porque el pacifismo que traía el hipismo y demás también se contraponía muy fuerte con la lucha armada que proponían sectores también de la juventud politizada, ¿no? Se ponía también complicado ahí para los jóvenes a veces, ¿no? Hasta el año 76 efectivamente hubo una dicotomía entre esas dos formas, digamos, de entender el cambio, la transformación y la revolución. Por un lado, la revolución que propugnaban los grupos político-militares o militarizados, la guerrilla concretamente, y por otra parte, digamos, la guerrilla y la militancia política juvenil, y por otro lado, la contracultura, lo que por entonces empezaba a denominarse la contracultura. Obviamente muchos militantes iban a recitales y a la vez muchos músicos, podemos mencionar a Billy Bond, Roque Narvaja, Lito Nevia, Miguel Cantilo, el propio Charly García, tenían alguna simpatía política, iban a algún que otro acto, incluso llegaron a tocar en algunos actos políticos, pero eran dos proyectos efectivamente diferentes, dos metodologías, dos estilos de rebelión distintos, y me parece que el punto central que los divorció, que los distanció, vos lo acabas de mencionar, es la violencia política, ¿no? Ese, digamos, es el punto donde el rockero se paraba y decía, no, hasta acá llegué yo, ¿no? Hubo un sociólogo argentino muy lúcido, Oscar Terán, que escribió un libro sobre la década del 60, Oscar Terán. Y Oscar Terán dice que hubo en aquellos años, los 60, dos almas. Dice que hubo un alma Che Guevara y un alma John Lennon, ¿no? Y que esas dos almas, claro, que esas dos almas de alguna manera
representan o simbolizan los anhelos de cambio y transformación de los jóvenes. Bueno, el rock claramente estaba del lado del alma John Lennon, ¿no? Claro. Ahora, cuando sobreviene el golpe del 76, esa división desaparece prácticamente. Desaparece, bueno, es una palabra fuerte, ¿no es cierto? Sí, desaparece, sí. Porque desaparecen 30.000 militantes y jóvenes que, digamos, que soñaban con otro mundo y que habían abrazado, digamos, la violencia política, pero también desaparece porque la valoración que los sobrevivientes politizados hacen de la cultura rock cambia completamente. El rock ya deja de ser el mascarón de proa del imperialismo, como muchos creían, deja de ser una música un tanto marginal, lunática, de unos jóvenes que le habían dado la espalda a las músicas tradicionales argentinas, para convertirse en una expresión joven que era posible desarrollar aún bajo las condiciones de hostigamiento de la dictadura, y a medida que transcurre el proceso militar, efectivamente el lugar que el rock ocupa en la sociedad argentina va a ir siendo cada vez más importante, los recitales van a convocar a cada vez más público, y a la vez el propio movimiento rock se va a ir politizando, o va a empezar a tener una conciencia política mucho más aguda de lo que tal vez había tenido en los comienzos de su historia, ¿no? Ahí está. Juan, al libro, ¿lo volviste a releer? ¿Le agregarías algunas cosas? Al libro tengo ganas de reeditarlo, todavía ¿Sí? La última edición no se agotó, ando con ganas de reeditarlo, o sea, tal vez el año próximo. Yo le haría un nuevo prólogo, no lo tocaría, es decir, corregiría algunas erratas, algunos errores, por ahí dice, no sé, el disco Artaud del 75, del 73, pifies, digamos, cosas que suelen suceder cuando uno escribe. Eso no lo tocaría, me parece que está bien como está. Lo que sí yo haría es ampliar un poco la bibliografía, porque se han escrito muchas cosas después de ese libro, y le haría otro prólogo, sí. Y en ese prólogo, de alguna manera, daría cuenta de mi experiencia con el libro, con los jóvenes que lo han leído, porque sé que hay muchos jóvenes de colegios secundarios que han trabajado sobre el libro. En fin, ha tenido una repercusión para mí muy sorprendente y por supuesto muy gratificante, porque de alguna manera yo imagino para un docente de colegio secundario que da estos temas, porque afortunadamente estos temas ya forman parte de la currícula, esto hay que decirlo, ¿no? Esto es muy importante. Un libro que, digamos, que le entra a esa época a través de sus canciones y a través de un movimiento artístico, seguramente es mucho más accesible o es mucho más amable que entrar por otra cuestión. Así que yo le haría un prólogo dando un poco cuenta del itinerario que tuvo el libro desde que salió hasta la actualidad. Sergio Pujol, bueno, un gustazo enorme esta charla con nosotros, la verdad que nos quedamos con ganas de más, seguramente va a haber otra oportunidad para charlar con vos, señor. Y bueno, agradecerte por este libro, por lo que viene y por todo lo que haces y por esta charla fundamentalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes y los felicito por el título del programa. El programa no lo conozco, pero el título realmente es muy seductor y tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando hoy. Empezamos hace un mes acá por Radio Zoe, así que ya seguramente en algún momento vamos a ir conversando. Sergio, un abrazo muy grande y gracias por todo. Al contrario, un abrazo para ustedes y que sigan bien. Gracias. ¿Qué tal? Paso Sergio Pujol, no Juan, como dije hace un ratito. Sí, se le mezcló Juan en la cabeza. Son escritores, son autores, así que lo volvemos a recomendar este libro. Tenés que leerlo, ¿sí? Eso es lectura muy buena, muy rápida. Cuando lo veas en cualquier librería, lo tenés que leer, ¿sí? Es parte fundamental de la historia argentina y más que nada los que hacemos rock. Rock y dictadura, crónicas de una generación, 1976-1983, Sergio Pujol. Este es un libro de